efectivamente pedirle al equipo que nos grabe y al mismo tiempo darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo, al queridísimo Ricardo Sevilla. Querido Ricardo, bienvenido. Me imagino, antes de que vayamos con tu tema, me imagino que también querrás platicar cómo es que, pues, a pesar de que uno puede ser, pues, un tanto perdulario, lo que tú quieras, podemos ser parte, ¿no? Del pueblo, estamos en el barrio, etcétera. Nunca nos atreveríamos a hacer este tipo de comentarios que se meten con la identidad genérica de una persona. Te saludo con mucho gusto, te abrazo. Bienvenido, querido Ricardo Sevilla. Muchísimas gracias, querido Toño, público memorioso. Abrazo fuerte de regreso. Y pues no estamos con este personaje que es el tejedor de propaganda, un personaje que, por cierto, nos obsequiaron estos tipejos de la derecha, tipejos que están acostumbrados a hablarle así. Hay que recordar que Víctor Trujillo, Obroso, el payaso tenebroso, ya no sabemos qué personaje se haya comido a cuál. Bueno, pues ese personaje tenía ahí a varias mujeres y las cosificaba, las albureaba, se propasaba con ellas, y bueno, a una de esas mujeres le apodaba justamente así, la reata, o no sé cómo le llamaba, pero son personajes así, ramplones, simple y sencillamente se están disfrazando. Nosotros nos presentamos ante usted, ante el público que nos ve, que nos escucha, tal como somos, sin ambajes, sin eufemismos, sin dobles caretas, pero estos sujetos que repudian o dicen repudiar al pueblo, bueno, se comportan de una manera absolutamente abyecta que ni el pueblo, ese pueblo que tanto, insisto, repudian y que tanto escozor les causa, no se atrevería a realizar. Eso nos da cuenta de la hipocresía, Toño, de la hipocresía de estos personajes que se disfrazan, toman un micrófono y se suben a un pedestal de objetividad aparente, pero nos damos cuenta que en el anverso de su personalidad se encuentran personajes que ya envidiaría a Armando Ramírez, que ya envidiarían los cronistas como Carlos Monsiváis o como el propio José Agustín, personajes que no son de ficción, personajes que son de a de veras, y ahí nos estamos dando cuenta cómo se dirigen a una mujer, la que sea. En este caso, pues bueno, se refieren de manera terrible pues a Claudia Sheinbaum, pero bueno, pues lo hacen seguramente en contra de ellos. Son personajes absolutamente repudiables. Nosotros condenamos desde luego este tipo de expresiones, sobre todo cuando se hacen los obispos del periodismo, los obispos de la palabra, y que tienen un comportamiento ejemplar. No lo tienen absolutamente y les gana ese personaje vulgar, ese personaje ramplón que llevan tatuado en el alma. Estos medios de comunicación ya no saben cómo ganarse a las audiencias y no saben ya cómo expresarse, y se ve su desesperación en este tipo de casos donde ya les parece chistoso, les parece jocoso burlarse y cosificar a una mujer. Entonces, esos son Pepe Cárdenas, esos son Leo Zuckerman y todos los personajes que navegan con esa bandera, insisto, de obispos del periodismo, pero que no son sino en realidad unos safios, unos vulgares y unos personajes que, pues bueno, supuran alevosía, supuran odio, rencor en contra del pueblo, pero ya se ve, Toño, también en contra de las mujeres. Fíjate que ahora que mencionas esto de los obispos del periodismo, me acordé muchísimo del infame libro que escribió el Marqués de Sade titulado Los 120 días de Sodoma, que imagino has leído. Yo, si usted nos ve y nos escucha, yo no lo voy a recomendar ese libro, obviamente, pero bueno, uno lo tiene que leer en algún momento de su vida. En ese libro se habla de precisamente 4 personajes con mucho poder, con muchísima fuerza, con muchísimo dinero. Es un príncipe, es un obispo, es un magistrado y es un alcalde, si no me equivoco, que fundan la llamada Escuela de los Libertinos y pues realizan una serie de situaciones terribles, de violaciones a los derechos fundamentales, situaciones espantosas, pero bueno, queda esa claridad de cómo es que ante la opinión pública
ante la gente son el obispo, son el príncipe, son el alcalde, son el magistrado, ¿no? Así de sencillo. Y estos sujetos es lo mismo. No pueden quedarse en esas. O sea, por mucho que intenten limpiar la mierda que tienen encima, es más que claro que son así de abyectos como menciona el queridísimo Ricardo Sevilla. Son personajes ramplones disfrazados como menciona Sevilla. Por supuesto que repudian al pueblo. Por supuesto que están en un pedestal porque así los pusieron en ese pedestal, pero en estricto sentido son lo peor de lo peor y lo que nos tuvieron que enjaretar a nosotros en cuanto a a los medios de comunicación. Y bueno, ¿qué te parece, querido Ricardo, que vamos de hoy? Y le pido al equipo que nos grabe. Hoy el presidente López Obrador aseguró que al terminar su sexenio no se va a quedar ni como jefe máximo ni como líder moral. Y esto tiene mucha significación que tú nos vas a dar más adelante, específicamente al hablar de una situación importante. Se ha dicho que López Obrador se retirará de la escena política, pero que se convertirá en una especie de Plutarco Elías Calles, del hombre que está detrás de todo, del titiritero, del movimiento de la Cuarta Transformación, y él pues lo ha negado una y otra vez de que ni siquiera va a tuitear en todo esto. ¿Qué es lo que opinas tú, Ricardo? Sí, primero que nada, querido Toño, en el tema del Marqués de Sade, fíjate que es muy interesante, si me permites hacer el comentario, que ese libro del Marqués de Sade, tanto Justín como Juliet, como los 120 días de Sodoma, la filosofía en la alcoba, vale la pena leerlo en fragmentos si usted lo quiere. ¿Por qué? Porque Sade no está describiéndose así. Lo que está haciendo es describir a pues una sociedad carcomida por el sexo, la hipocresía, por las bajezas. Entonces, como tú bien dices, pues ahí los grandes jerarcas de la iglesia, los obispos, los magistrados, la gente de peluca, los engominados, son justamente los más pervertidos, los más perversos, los más psicalípticos. Entonces, es un retrato de la sociedad francesa en ese momento, y bueno, y de cómo, llamémosle así, pecan estos sujetos, y es justamente un retrato de estos personajes que se sabe perfectamente cómo se las gastan. Si no, acuérdese usted de Sergio Sarmiento y su defensa de los pederastas, así de fuerte. Pero